Damas y caballeros, buen día. Estamos nuevamente a ver si podemos hacer un resumen, en todo caso una disertación sobre lo que es la estructura histológica o lo que en algunos momentos se llama anatomía microscópica. Pero para nosotros sabemos que el curso está definido así como histología. La histología del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está conformado en principio, quizá el órgano más importante, que es el corazón, pero tampoco los otros órganos o las otras estructuras o partes del sistema cardiovascular tengan poca importancia, porque solo el corazón tampoco sirve de nada. Claro que la trascendencia no es lo mismo de la aorta, por ejemplo, que un vaso el más distal que pudiera ser el pie o del intestino, otras partes. Entonces, de acuerdo a la magnitud o al tamaño, si se quiere, de los vasos, en este caso, tiene también una responsabilidad y el compromiso que tenga de sus estructuras, la parte clínica, en cada una de ellas lógicamente va a ser diferente también. La función principal del sistema cardiovascular, como ustedes, no sé si han hecho fisiología ya, pero fácilmente recordarles que es el impulso y la distribución, así como el retorno de toda la sangre a nivel de todas las células o todos los compartimentos del organismo. Para que esta función se cumpla a cabalidad, el órgano central, que es el corazón, así como toda la red de sistema vascular, tanto de salida como de retorno del corazón, debe estar íntegra. Ya también en la primera reunión que hablábamos de la matriz extracelular y el tejido conectivo, decíamos que todas las estructuras, que también seguramente lo han repetido los profesores, obedecen a la función que van a cumplir. La complejidad que pueda tener una estructura depende de la función que va a cumplir. No es lo mismo el cerebro que el riñón o que el hígado o que el corazón. Como ustedes verán, por ejemplo, el complejo metabólico o el gran conjunto, el famoso laboratorio del organismo que es el hígado, tendrá una complejidad funcional y estructural, por ejemplo, mayor que la que tiene el corazón, porque en el hígado se llega a metabolizar o debe metabolizarse todas las sustancias que son asimiladas o son ingeridas y que son absorbidas a través del intestino, sean estas buenas o malas. Igual el hígado es el responsable de ellas. Sin embargo, el corazón, por ejemplo, lo único que hace, diría ser su función principal y última, es contraerse y lanzar la sangre por los canales correspondientes hacia donde debe ir. Entonces, estructuralmente y lógicamente, fisiológicamente, su competencia es más simple, pero no por eso menos importante. De más está decirle que sin corazón o con una falla cardíaca o una insuficiencia del corazón o alguna de sus estructuras, la vida puede ser imposible. Y un sujeto puede fallecer porque le falló el corazón. A cada rato lo ven. Alguien que se le lesiona una válvula del corazón va a tener un problema serio de salud. A alguien que se le rompe la aorta, con seguridad va a tener un problema muy, muy serio sobre su salud. Entonces, si bien las estructuras, por lo menos histológicas, son un poco más simples, no quiere decir eso que va en desmedro de la función que tenga. Por eso que ahora, tanto en el corazón propiamente, así como en los vasos sanguíneos y capilares que vamos a ver, aparentemente la estructura es un poco más simple.
¿Por qué? Porque su función es básicamente de distribución. No se realiza o se realiza muy poco función metabólica en alguna de estas estructuras, salvo que sean para su propia nutrición, para su propio aprovechamiento o en ciertas circunstancias, como lo vamos a ir viendo. Entonces, para que el sujeto, dirías, esté en un estado de homeostasia, y el estadio de homeostasia es el estadio de equilibrio entre todas las funciones de aprovechamiento de nutrientes o de desechos, si se quiere, y un estado de confort. Diríase que el estadio homeostático ideal es lo que nos pasa a todos en este momento, ¿no? No hay molestia, no hay deshidratación, no tenemos un dolor de una parte del cuerpo, en fin. Eso es el estadio de homeostasis. Porque cuando se rompe este equilibrio, estas fuerzas que condicionan o que favorecen la homeostasia, estamos en el campo de la patología. Y estar en el campo de la patología ya es estar en el campo, diríase, de la consulta o del tratamiento médico, si es que necesita a veces, y eso es lo que básicamente nosotros hacemos cuando practicamos la medicina recuperativa, ¿no? Que es la de consulta en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, etc. Bien, y vamos a ir viendo también en el transcurso de la clase algunas estructuras que aparentemente, por simples que parezcan, sin embargo, pueden representar una tremenda importancia después para el estado de homeostasia o el estado fisiológico normal del sujeto. El próximo año, si es que todavía continuamos acá, vamos a hablar de patología, y en patología es volver a tocar esto, pero ya no desde el punto de vista de la normalidad, sino más bien desde el punto de vista de la alteración. Y ya hemos dicho que una estructura funciona adecuadamente o debe funcionar adecuadamente cuando estructuralmente está óptima también. Está bien en contextura, en cantidad, en condiciones, en ubicación, en capacidad metabólica, etc. Porque todo lo contrario entonces va al campo de la patología. Pero nosotros estamos ahora haciendo lo que se llama histología normal. Acá tenemos el sistema circulatorio, muy brevemente, lógicamente, esto con seguridad lo van a desagregar cuando hablen de fisiología. ¿Cuál es la función? Una de las funciones principales, tal vez la más importante. Regula el continuo movimiento de todos los líquidos del cuerpo. Miren, ahí dice todos los líquidos, no dice sangre nada más. ¿Por qué? Porque si bien la sangre representa tal vez uno de los líquidos, el líquido más trascendente por lo que nosotros tenemos en concepción, sin embargo, no es una cuestión tampoco estática, porque cuando llega a nivel de los capilares, el intercambio es muy dinámico y tremendamente importante y absolutamente necesario para la nutrición de todas las células. Entonces no es tan simple decir la sangre va y viene, no, porque a través de la sangre, llevando nutrientes o recogiendo desechos para llevarlos a su lugar de eliminación, la sangre le cumple un papel importantísimo. Y no vamos a detallar la sangre célula por célula porque creo que hay una clase específica para ello, ya que se llama un tejido hematopoyético, que es la sangre y todos sus componentes preliminares, que está considerado como un tejido también. Entonces aquí vamos a hablar solamente del aparato cardiovascular. Sus funciones principales son las de transportar oxígeno y nutrientes a los tejidos. Ya lo dijimos ahí en la parte introductoria. Si no hay buen aporte sanguíneo a través del sistema arterial, ese segmento del cuerpo, o esa fracción de tejido, o ese órgano en definitiva,
va a sufrir. Y puede sufrir tanto que el hecho de una privación muy seria o muy prolongada de la circulación, del aporte de nutrientes, como estamos viendo ahí, puede llegar a deteriorar, a necrosar, y el término de necrosis implica necesariamente muerte del tejido. Y si se muere el tejido, pues ya no funciona. Imagínense ustedes que se bloquea toda la arteria renal de uno de los lados. Ese riñón no va a tener nutrición, y al no tener nutrición se va a inutilizar y puede perderse el riñón, como se ocurre a veces. Por eso acá dice, funciones primarias: transportar oxígeno y nutrientes a los tejidos, y si no llega a buena cantidad de nutrientes, lógicamente ese tejido o ese órgano sufre. Para que eso se cumpla, el sistema cardiovascular, tanto del órgano central como todos sus comunicantes, que vamos a verlos, deben estar en óptimas condiciones estructurales y de función. Y también hemos dicho, transporta desechos, el dióxido de carbono y otros productos de desecho, porque todos los órganos o todas las estructuras del cuerpo no tienen la capacidad de eliminar sus desechos. La sangre lo recoge, por ejemplo, lleva al riñón, el riñón, que es otro tipo de laboratorio parecido a lo del hígado, elimina todo lo que no necesita de su función y lo elimina a través de la orina. Llega al pulmón también, y el pulmón cumple su función y elimina todo lo que no es necesario o lo que ya es dañino para el organismo a través de la respiración. El tubo digestivo igual, en fin. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de que la función principal es transportar oxígeno y nutrientes a los tejidos y el elemento de desecho. Otra función que tiene muy importante y trascendente el sistema cardiovascular es regular la temperatura. Todos en algún momento hemos tenido la fiebre, ¿verdad? En algún momento, de cualquier tipo, no interesa en este caso. El hecho de que uno tenga la temperatura aumentada quiere decir que el organismo se está defendiendo de alguna manera, y justamente a través de la piel, porque es donde se siente la temperatura, se elimina mucha energía, mucho calor, que es lo que le está haciendo daño al organismo de repente. ¿Y por qué? ¿O cómo se lleva a cabo eso? Se dilatan los vasos sanguíneos que en algún momento en estado de homeostasis no están abiertos, y llega mayor cantidad de sangre hacia la periferia. El otro ejemplo muy típico, para que esto se entienda, creo más fácil también o mejor, es lo que ocurre cuando se hace deporte. Todos han hecho deporte alguna vez, ¿no? O cuando se pone uno por alguna circunstancia, si se pone rojo, comienza a sudar uno. Y haciendo el ejercicio también, si tú tienes la molestia de tomarse la temperatura después de un partido de fútbol, de básquet, de vóley, lo que sea, hay una vez que tiene temperatura alta. Y se toma la frecuencia cardíaca y la tienen altísima también. Y sudan, justamente el sudor es una de las manifestaciones de liberación de calor y de temperatura a través de la piel. ¿Quién es responsable de ello? El sistema cardiovascular, y que obviamente funcione adecuadamente. Distribución de hormonas, moléculas y células del sistema inmune. ¿Cómo es esto? El sistema endocrino es un sistema en donde las glándulas vierten su contenido, que se llaman hormonas, directamente al torrente circulatorio. No es como el hígado, por ejemplo, que elabora la bilis y a través de los conductos biliares todo lo viene y lo almacena en la vesícula biliar, y después la vesícula biliar en determinadas condiciones se contrae y vierte la bilis hacia el tubo digestivo para que elabore o para cumplir su función. El sistema endocrino, el producto elaborado por la glándula, lo vierte directamente a la sangre.
¿Y cómo va a hacer la función esa hormona, esa sustancia, en el órgano blanco? Lógicamente lo va a hacer a través de la sangre, no hay otra vía. El hecho de que una mujer o un varón tenga las hormonas que elaboran el ovario, pero va a hacer la función a nivel del celular subcutáneo, de las mamas, por ejemplo, lo hace a través de la sangre. Y el otro detalle importante que elabora moléculas y células del sistema inmune. ¿Cómo llegan los elementos de defensa del organismo hacia un foco de agresión o de infección? No llegan por sus propios medios, llegan a través de la sangre. Y el proceso inflamatorio inicialmente, eso ya lo hemos dicho, pero lo remarcamos otra vez, es fundamentalmente un fenómeno vascular puramente, y de la microvasculatura. Cuando hablamos de tejido conectivo y matriz extracelular hablamos un poco de esto. Y aquí lo volvemos a repetir. Entonces, imagínense ustedes si un segmento del cuerpo, como ocurre en los pobres pacientes diabéticos que tienen dificultad de circulación en los miembros inferiores o en otra parte del cuerpo, no llega las células del sistema inmune. ¿Qué va a ocurrir con ese territorio? Está disminuido en cuanto a la capacidad de defensa. Entonces tiene repetición de procesos inflamatorios o infecciosos. Fundamentalmente tiene dos componentes, aparte lógicamente del corazón, ¿no? Sistema vascular sanguíneo y el sistema vascular linfático. Tiene un fenómeno o una estructura que se llama la macrovascularización, compuesta por vasos con más de 0,1 milímetro de diámetro hacia arriba. Vale decir, desde arteriolas, probablemente un poquito más, hasta la aorta. Y la microvascularización son vasos visibles solamente con el microscopio, es lo que ustedes ven en la histología. Si ese es un vaso sanguíneo, es un capilar casi siempre. Pero puede haber estructuras más grandes, claro que sí. Ya depende de la conformación, como vamos a ver ahora, para calificar si eso es un vaso capilar, vena o arteria, etc. Pero vamos a esto, macro y microvasculatura. Miren, en la macrovasculatura prácticamente solo función de transporte, mientras que la microvasculatura ya hay una diferencia fundamental. En este nivel es donde se realizan los intercambios de la sangre y los tejidos, tremendamente importante, tanto la macro como la microvasculatura. La macro para que pueda llegar la sangre donde debe llegar, y la microvasculatura porque a ese nivel se realizan todos estos fenómenos, tanto en condiciones normales para que lleguen los nutrientes, o en la génesis, en el inicio del proceso inflamatorio. La estructura de los vasos sanguíneos es prácticamente la misma, por eso decía a veces la simplicidad en estos fenómenos. Tanto arteria como vena. Después tendrá una diferencia sutil y a veces muy obvia, pero la estructura es básicamente la misma. Está compuesta por 3 capas. La íntima, que es la más interna, la que estaría en contacto con la sangre, la que hace la pared final del vaso. La media y la adventicia, cada una con sus estructuras y su morfología. La capa íntima además tiene el endotelio, que en este caso está representado por el sistema de rosetas que ven ustedes ahí de mosaico verde. La lámina basal y el tejido fibroso del sostén.
Esto es en arteria y esto es en vena. La diferencia fundamental, igual esto va para cuando hagan el examen de histología. Si la pared del vaso es gruesa, miren ustedes, está dada fundamentalmente por la cantidad o la pared o el componente tejido muscular liso, mientras que la vena tiene menos cantidad. La adventicia es similar en los dos casos. A través de ellos discurren los vasos vasorum para nutrir propiamente el vaso, y también los nervios que le van a dar la inervación a los vasos. Volviendo entonces, íntima, media y adventicia. Íntima, media y adventicia. Tiene sus componentes, ya lo dijimos, el endotelio, la lámina basal, el tejido fibroso de sostén, el músculo liso y la lámina elástica, en este caso de las venas, de las arterias. La proporción varía, y lo vamos a ver en la siguiente fotografía. En la adventicia, que es la parte más externa, que a veces no tiene este límite tan definido, es decir, no puedo separarla yo porque como viene en paquete, pero si tiene un tejido colágeno o un material colágeno, escasas células musculares lisas por ahí, y los vasos, los nervios van a través de ese nivel. Igual ocurre en la vena, pero un poco, especialmente en la capa media, como les repito, un poco menos marcada. Y aquí, que lo vamos a ver también después en la fotografía, microfotografía, porque este es esquema, esta es otra estructura que la capa elástica interna, que la vamos a ver. Entonces vamos a desagregar ahora por estructuras y por capas. Vamos a la íntima. La primera capa es el endotelio, o la primera estructura, si se quiere. La capa de la íntima, la primera estructura, la que está en contacto directamente con la sangre, es el endotelio. Las células se unen por uniones de adhesión. Ustedes ya conocen porque es un tipo de epitelio, un epitelio plano simple. Eso no lo vamos a discutir, ya lo vieron. Posee vesículas pigmóticas para el sistema de transporte activo que tiene. Son capaces de captar y determinar los cambios de la presión arterial, de las concentraciones de CO2 y el flujo sanguíneo. Hasta hace algunos lustros se pensaba que las células endoteliales eran inertes y solo servían como tapiz de los vasos sanguíneos. Pues ahora ya no solamente eso, sino que entra en una serie, es una célula tremendamente metabólica y una serie de funciones que tiene, tanto de homeostasia como después para procesos inflamatorios o patológicos, que lo veremos en su momento. Les decía que tiene esa capacidad, entonces, cambio de la presión arterial o el CO2 son capaces de ser captados por las células endoteliales. Y miren que hablamos de células endoteliales, en general, no decimos de la aorta, ni de la vena, ni de la vénula, ni del endocardio, son sencillamente todo el endotelio, tiene las mismas propiedades. También segrega de manera activa algunas sustancias que intervienen, muchos de ellos, en el sistema de coagulación, pro o anticoagulantes, y también en procesos o en la génesis del inicio del proceso de trombosis, que es otro fenómeno, lo mencionaremos solamente, o del proceso inflamatorio. También tiene un papel muy activo la célula endotelial. Elabora prostaciclina, que condiciona o actúa a través de los vasos produciendo dilatación de estos, y también tiene la capacidad de inhibir la agregación plaquetaria. ¿Cuál es la importancia de inhibir la agregación plaquetaria? No han hecho todavía células sanguíneas, ¿verdad? Ya lo han hecho. Entonces me exonera un poquito y podemos pasar eso. Sencillamente, para que se coagule la sangre, ya sea en forma óptima para defenderse el organismo,
tienen que activarse las plaquetas y agregarse, y se forma el coágulo, en el caso de hubiera la lesión, ¿verdad? Bien, pero en condiciones normales, las plaquetas no se deben agregar. Y si se agregan, deben desagregarse inmediatamente porque si no se forma el coágulo. El coágulo va a obstruir el vaso y va a hacer patología. Entramos entonces a hacer otro curso que no es competencia en este momento. Entonces, uno provoca una vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria, obviamente impidiendo que se forme un coágulo de sangre. Elabora también óxido nítrico, también vasodilatación y una inhibición de agregación plaquetaria. Son sustancias en cuanto a funciones que no son las únicas, pero para hablar del sistema circulatorio por lo menos son similares. Es activador también, o elabora un activador del plasminógeno tisular, elabora la trombomodulina, que es anticoagulante también. Y esto es, también diría ser, como una función anticoagulante. Lo que pasa es que esto va sobre la agregación plaquetaria y esto va sobre los factores de la coagulación. Todos estos elementos y otros son elaborados por las células endoteliales. La tromboplastina promueve la coagulación sanguínea. Esto es medio raro, parece, ¿no? Si por un lado elabora sustancias anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, ¿cómo uno dice que aquí promueve la coagulación sanguínea? Y es este elemento, la tromboplastina, es elaborada por las células endoteliales. Miren lo importante que es esta célula. Cuando el organismo requiera, tiene que elaborar las sustancias anticoagulantes, antiagregación plaquetaria. Cuando sea necesario y el organismo lo demande por las circunstancias, puede promover la coagulación sanguínea. El equilibrio es constante durante todo el tiempo. Insistimos cuando estamos en etapa o en el estadio de homeostasis. Cuando se rompe este equilibrio, justamente es lo que ocurre en el campo de la patología. También elabora un factor activador en las plaquetas. Por un lado, inhibe la agregación plaquetaria y por otro lado, activa las plaquetas. Parece contraproducente, ¿no? Pero no es eso, sino de que responde de acuerdo a la demanda y a las circunstancias de ese momento. Elabora el factor de von Willebrand, que promueve la agregación plaquetaria y activa la coagulación de la sanguínea. Miren ustedes. Esto deben tenerlo presente realmente porque en el próximo ciclo, cuando se hable de coagulación sanguínea, de fenómeno de coagulación por o mecanismo de defensa natural o en estadio patológico de la coagulación, justamente aquí empieza el problema. Muy bien. ¿Cómo están compuestas el sistema vascular? Por arterias, que son las que llevan o distribuyen la sangre a partir del corazón hacia toda la economía. Miren, aquí se clasifican como arterias elásticas, musculares y arteriolas. Las arterias elásticas, ¿y por qué toman este nombre? Uno es por el calibre del vaso y otros es por la estructura misma del vaso. Las arterias elásticas se llaman así o toman ese nombre porque son muy ricas, tienen un gran componente de fibras elásticas, de ahí viene su nombre. Y también cuando hablamos de fibras elásticas en la clase conjuntivo decíamos que esto tiene la posibilidad de estirarse hasta 1.5 veces su tamaño y volver a contraerse, que es el elástico que todos conocemos. Y justamente, ¿por qué tiene esa estructura la aorta, por ejemplo? Es porque el impulso de la sangre, o la cantidad de sangre sale del corazón con determinada presión, hace que este vaso se dilate y pueda captar toda la sangre que sale
y además no se rompa el vaso por la presión que trae en el corazón. Entonces, se dilata y después se contrae después que ha pasado el volumen sanguíneo lanzado. Entonces tiene una función óptima porque tiene buena cantidad de fibras elásticas. ¿Dónde está esto? Son características de los grandes vasos de distribución: aorta, el tronco brachiocefálico, la carótida común, subclavia, vasos arteriales pulmonares y otros. Las arterias musculares no es que sean solo músculo, tienen más o menos un diámetro mucho menor, como están viendo ustedes, y son ramas de distribución del árbol arterial: la arteria radial, la femoral, la coronaria y otras. Y esto tiene su trascendencia, sí, porque en algunos campos, o algunos casos de patología, la alteración fundamental está acá, y en otro momento de patología también, la alteración está fundamentalmente en las arterias musculares. Las arteriolas son más pequeñas en calibre, no miden entre 30 y 400 micras, y son las ramas terminales del árbol arterial, es decir, de todo el componente de conductos, de canales de distribución hacia los tejidos. Y este esquema que lo tienen en cualquier texto también para ver los componentes que ya lo hemos visto también ahora en cuanto a la pared del vaso, de estructura propia. Y esto es una fotografía para que vean cómo histológicamente, que seguramente ya lo han visto ustedes también cuando se ha hablado de fibras elásticas, se pone como ejemplo la aorta. No sé si ahora la van a volver a repetir, pero esto es lo que se ve en la aorta. Estas fibras que están coloreadas aquí, violáceo o morado si se quiere, es el gran contenido de fibras elásticas. En una coloración, otra coloración especial son estas estructuras que están pintadas de más oscuro, de negro si se quiere. Esto caracteriza a los grandes vasos, fundamentalmente de manera más representativa la aorta y la arteria pulmonar. También microfotografías de todas las estructuras que tiene. Aquí miren, ya entra una. Esta es la estructura que estábamos viendo ahora en el esquema, que es muy notoria, muy notoria, y ese es otro de los tips, de los trucos para distinguir si es, porque a veces se preguntan, ¿no?, ¿qué estructura sería el puntero? ¿Si es vena o es arteria? Esta elástica interna es esta fibra que se ve aquí bien teñida o color oscuro. En la lámina de histología ahí se ve bien rosadita y siempre es así orlada. Esa es la elástica interna, con seguridad eso es arteria. Si no la tiene tan notoria, porque no es fácil visualizarla, esa es vena. Bueno, además tiene que estar viendo fibras elásticas, ¿no? Otro de los tips que les podemos dar cuando vayan a ver la parte de histología directamente en las láminas que se les muestra a ustedes, las arterias casi siempre, para no ser absolutos, son de paredes muy rígidas o más o menos circulares. Y como se acuerdan del primer esquema que señalábamos, que la pared es gruesa, entonces no se colapsa con facilidad. Y está más o menos similar. Si ustedes ven la capa media, es muy rica o muy gruesa, si se quiere, por la cantidad de tejido muscular liso que tiene. La íntima, que es la más interna que estamos viendo, y esta es la adventicia, la más periférica. En un corte longitudinal también se ve lo mismo. El endotelio, la capa más delgadita que está aquí, células planas, la capa media y la adventicia.
Y si tuvieron la oportunidad de enfocar mejor, si lo ven es probablemente en su computador, ¿no? Lo van a ver más notoriamente. Aquí se nota muy bien la elástica interna, esa es arteria. Los capilares de las estructuras más delgadas, más alejadas, más finas, reciben la sangre de la mente arteriolar, si miren ya 5 a 10 micras. Obviamente esto, la única forma de verlo es a través del microscopio, o con el microscopio, ¿no? 5 micras, ¿se acuerda cuánto mide un eritrocito? Un glóbulo rojo. ¿Ah? Más o menos también 5 micras, un linfocito también 5, 6, 7 micras, ¿verdad? Justamente le calza para que pase una célula de estas condiciones. Está compuesto por una única capa de endotelio, unida a su lámina basal. No vamos a hablar de lámina basal porque la hicimos detalladamente cuando hablaba de tejido conjuntivo, y de acuerdo a lo que me acuerdo de mandado algunas preguntas justamente de lámina basal, así que las deben haber examinado. Pero vamos a lo nuestro en este momento. Una única capa de endotelio. Estas son muy finas. Justamente a este nivel, la meta anterior, las capilares, es donde se realiza el mayor cambio metabólico y se inicia el proceso inflamatorio. ¿Por qué? Por lo simple que es esta estructura. Tienen algunas formas, de acuerdo a su estructura después ya, que se llaman capilares continuos, que son los más comunes, en donde diríase que es una manguerita, una estructura tubular larga sin penetraciones, no tiene agujeritos, a eso se refiere. Los capilares fenestrados más bien tienen unas uniones con diafragma. ¿Y por qué? Porque justamente van a cumplir determinada función, y decíamos al inicio de la clase que la estructura obedece a la función que va a cumplir. Tenemos eso por el gran metabolismo que tiene y el sistema de absorción del intestino. Hay mucho en la mucosa intestinal, en las glándulas endocrinas y en los glomérulos renales. Y otro tipo de sinusoides, que son los sinusoides, capilares sinusoidales o capilares sinusoides, están en el hígado, en el vaso, en los ganglios linfáticos y en las glándulas endocrinas. Vamos a verlos ahora como ejemplo para que vean la diferencia entre uno y otro. La red capilar está en función de la capacidad metabólica de los órganos. Cuanto más elevado es la función metabólica del órgano, de la estructura, más rica en capilares va a ser. Eso sí es de ellos. Por eso hay los de elevado metabolismo, como el riñón, el hígado, el músculo cardíaco, el músculo esquelético, tienen una red capilar abundante. ¿Por qué? Porque necesitan mucho. Otros órganos que no necesitan, por ejemplo, como el cartílago, la córnea no necesita capilares, no necesita mucho, o por lo menos mucho, y no los tiene, o los tiene muy poco, y se nutre de otra manera. Mientras que los tejidos de metabolismo bajo tendrán menos, los tendones, el músculo liso, etc. Y esto es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Este es un capilar continuo, donde está cerrada completamente toda la luz. Este es el núcleo, la zona azul, de la célula endotelial. Ustedes ven aquí, no hay otra cosa más que la lámina basal, que sería la negra. Hay uniones entre las células, ciertamente, pero lo que no hay son estas estructuras que son de endotelios o de capilares fenestrados. Lógicamente dependerá de la capacidad metabólica del organismo que tenga más o menos. El metabolismo más intenso será a este nivel. Y esto, como se vería en la histología,
capilar, como ustedes verán, con un núcleo prácticamente una sola célula cubriendo eso y un eritrocito que se está acomodando y que a la justa se entra entre ellos. Y aquí también, inclusive, tienen que apilarse a veces los eritrocitos para que puedan pasar. Vamos al otro lado y ya estamos en el sistema de retorno. Las venas postcapilares. Ustedes saben también que el sistema vascular es un continuo, no es que se detiene y a partir de aquí es allá, no, es continuo. Una estructura que viene de las arterias grandes, se hacen arteriolas, se hacen capilares y se continúan con otras estructuras capilares también, pero del componente venoso y después en vénula y así hasta después conformar lo que es la vena cava, que son las dos grandes que llegan al corazón. Las postcapilares también tienen 10 a 20 micras, un poquito más gruesas que los capilares, obviamente. Aquí tienen un mayor número de pericitos. Creo que también lo mencionamos cuando hablamos del tejido conectivo, que es la función de los pericitos. Después vienen un poquito más gruesas las venas colectoras, con estas dimensiones. Las venas musculares o vénulas musculares, un poquito más grandes. Eso significa que aquí probablemente no se note bien el tejido muscular que tiene. Sin embargo, aquí ya se nota y uno puede determinarlo fácilmente. Si comparamos una vénula muscular con una arteriola, una deura de ese territorio, siempre la arteria, porque ustedes saben que van en pareja, ¿no? Debe ser más gruesa que la vena en ese momento, en ese territorio. Aparece una capa muscular y la adventicia, ya se nota claramente. Y las venas propiamente ya vienen entre 0,1 y 4 centímetros, ya todas son venas. Venas pequeñas, alrededor de 1 milímetro de diámetro. Las medianas, entre 1 y 10 milímetros, o 1 centímetro, una vena muy... La yugular, por ejemplo, y otras que son. Y las grandes venas, entre 10 y 40 milímetros, o sea, entre 1 y 4 centímetros. Ya estamos refiriendo a las venas que llegan al corazón. Tienen una lámina elástica interna discontinua. ¿Se acuerdan que señalamos tanto en las arterias? Que es muy notorio. Aquí no, aquí es menos notoria y es discontinua. Mientras que la otra, si ustedes le llevan, va a llevar toda el perímetro de la arteria, tiene la lámina elástica bien puesta. El otro detalle es que a este nivel ya se notan las válvulas o las válvulas para evitar el flujo de retorno. Las vénulas no se notan o son muy pequeñitas, la tiene, y si ustedes han visto, en ningún momento de las arterias hemos hablado de válvulas. Entonces esa es una diferencia sustantiva. Pero eso se nota muy bien en las venas grandes, realmente. Los pericitos, nuevamente, son células de origen mesenquimal, alargadas, que envuelven en forma parcial la pared vascular de los capilares y pequeñas venas. Tienen su ubicación, por ejemplo, en la aorta, en la vena cava, lo van a ver. Están a ese nivel. ¿Por qué? Porque es justamente ese nivel donde va a cumplir su función. Tienen capacidad contráctil e influyen o tienen la capacidad de regular el flujo sanguíneo a este nivel. Y no son ociosas nada más así porque existen, porque también hay patología propia de los pericitos. Por ejemplo, hay un tumor que también hay que saber si es de pericito. Inclusive tiene su nombre, ¿no? Pericitoma. Son los pericitos los que proliferan y que cumplen alguna función o tienen alguna parte clínica. Pero eso ya es la patología. Sin embargo, aquí al ocurrir una lesión, se habla del vaso, obviamente, son capaces de proliferar, se diferencian y participan en la nueva generación del vaso lesionado para su reparación. O sea que tienen una función
de defensa también, de alerta, y en algún momento que lo requieran, estos comienzan a proliferar. Entonces, no son ociosas, no están ahí solamente una cuestión mecánica para que tapen tal o cual cosa, no, también tiene su función. Y estas son las estructuras de las venas que les decía. Van a ver que todo lo que son las venas nunca tienen una regularidad o son tan uniformes en su contorno, en su calibre. ¿Por qué? Uno de ellos es porque tiene una más delgada capa muscular, y ya se nota aquí en este corte las válvulas, que no las tiene las arterias. Corte transversal igual, aquí también tenemos. Si se acuerdan, con la arteria que le presentamos al inicio, es más redondita, aquí también tiene la misma capa, ¿no? Endotelio, capa media y la adventicia. Pero si le ven hasta la forma, ¿por qué? Porque al colapsarse, o si parar la circulación, que es como en estos casos, porque obviamente si es tejido es porque lo hemos sacado del organismo, ya está desvitalizado, se colapsa. Y al no tener circulación, al parar la circulación en un sujeto o un animal que se muere, lo primero que hace es parar la circulación, lógicamente no se mueve la sangre, y entre ellos se colapsa también las venas, porque como ya no hay presión, y se colapsan más fácilmente, decimos, porque tienen capa muscular, fundamentalmente la media, más delgada. Una vez que ha salido la sangre a través del sistema circulatorio o a través de las componentes arterial y regresa con el retorno venoso, lo óptimo es eso, después de que obviamente cumple todas sus funciones. Sin embargo, toda la cantidad de líquido fundamentalmente, aquí sí es líquido, no es toda la sangre, no toda la cantidad de líquido que sale del componente arterial hacia el intersticio para cumplir su función fundamentalmente de nutrición y de recojo de desechos, no regresa al sistema venoso. Un porcentaje se queda en el intersticio y es recogido por el sistema linfático. Entonces tenemos lo que es el linfático. Por eso que los linfáticos solo tienen un sentido de circulación, que es de la periferia hacia el centro. Sin embargo, la sangre sale y regresa al corazón. El sistema linfático no, solamente regresa hacia el corazón. Endotelio, mire usted, ya tiene los capilares linfáticos. Tiene un endotelio fenestrado, una membrana basal discontinua. ¿Qué hace? Que penetren a través o que puedan ingresar a través de estas zonas proteínas, triglicéridos, etc. Y también posee válvulas que transportan la linfa a los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de circulación de retorno y hay que evitar que esto regrese. Por eso tiene capilares, igual que el sistema venoso. Se juntan varios capilares desde la parte más distal de todas las estructuras de órganos y tejidos, y se va formando, así como se va formando la gran vena, que después termina solamente en vena cava, suprahepática y vena cava, una sola vena llega al corazón derecho. Aquí también se van juntando todos y se forma el gran conducto torácico, que en buena cuenta es el sistema colector más grande del sistema linfático, y ese sí va a drenar después entre la yugular interna y la subclavia izquierda, pero vuelve nuevamente todo el contenido hacia la circulación sanguínea. Esto sería una microfotografía de una vénula contra un linfático. Y este es uno de regular tamaño, ¿no? Porque tiene varios eritrocitos, ¿no? No son capilares.
¿Cómo lo diferencio? También para la histología. Si tiene sangre, si tiene eritrocitos, eso debe ser vascular. Porque la estructura es igual después. Endotelio, 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 una sola capa. De repente tiene muy escasas adventicias, no se puede percibir bien, sin embargo el contenido cambia. Aquí ustedes verán que es acelular. Y esta sustancia rosada que se tiñe así en el momento del proceso es la linfa. Puede haber, de repente, un linfocito medio distraído que está caminando bien porque entra al torrente circulatorio linfático, pero lo que no debe haber es sangre, porque si hay sangre, si hay eritrocitos, eso es componente vascular sanguíneo, mientras que acá es componente vascular linfático. Esto que aparentemente no tiene trascendencia, sin embargo, después cuando nosotros hacemos patología, por ejemplo, es trascendente. Porque, por ejemplo, algo que hablábamos también cuando hablaba de tejido conectivo, los tumores, los cánceres, se diseminan. Dice la literatura, están de acuerdo todos los autores, que los cánceres que nacen en epitelio se diseminan principalmente a través del sistema linfático. Y los cánceres que nacen en tejido mesenquimal se diseminan principalmente por sistema venoso. Es más, si yo estoy examinando un espécimen y quiero ver si es que tiene o se está diseminando un tumor, y eso va lógicamente a redundar en el pronóstico del paciente o de la paciente, tengo que evaluar y tengo que investigar, tengo que buscar muchos capilares, tanto linfáticos como venosos o sanguíneos, y ver, porque si el tumor entró ya a un linfático, tengo la obligación de informarle al cirujano o al que tomó la biopsia de que tiene compromiso linfático. ¿Qué nos está diciendo? De que ese tumor ha entrado en la circulación y se está diseminando. El pronóstico cambia completamente. Miren, estructuras que aparentemente son inertes que están ahí. No, también tienen su importancia clínica. Y estos son los linfáticos que tienen válvulas, como les decía, pero ven el contenido, a pesar que son tortuosos ciertamente o que tienen cierto calibre, no tienen células hemáticas eritroides, para hablar propiamente, o no tiene glóbulos rojos, más práctico. Puede tener algunos linfocitos, sí tiene, porque forma parte del sistema linfóide. Algunas, a ver cómo vamos con la hora, algunas estructuras que sin ser patológicas, sin embargo, es necesario y útil que estén presentes. En otro momento esto a veces forma parte de la patología. Es decir, las anastomosis arteriovenosa son comunicaciones directas entre el sistema arterial y venoso. ¿Cómo es esto? Que se ahorran el trayecto del camino hacia los capilares y se unen un poco más arriba. Diríase que son las estructuras ciertamente normales que pudieran estar, por eso lo hablamos en histología, y que se activan o comienzan a funcionar bajo determinadas circunstancias o condiciones. Pues una arteriola desemboca en una vénula. La función de este fenómeno de las anastomosis arteriovenosas contribuye a la regulación de la circulación en algunos tejidos. No es permanente, no es una cuestión usual. Sin embargo, en condiciones normales puede encontrarse esto y no entra al campo de la patología, les digo. Porque puede haber otro momento en donde cuando se hable de patología, justamente estas alteraciones o estas anastomosis arteriovenosas son perjudiciales y lo que hay que hacer, hay que retirarla de todas maneras. Pero ahora lo estudiamos como componente normal.
Bien, avanzamos un poco y ya llegamos al corazón. Y van a ver que la similitud que hay entre estructura vascular, que ya lo hemos señalado, es igual con alguna peculiaridad en alguna de ellas, ¿no? Es decir, tiene las tres capas, tiene la íntima, tiene la media y tiene la adventicia. En el corazón son estructuras equivalentes y van a ver ustedes que son prácticamente los mismos con diferentes nombres a veces. El endocardio estaría representado por el endotelio o la capa íntima en cuanto a las arterias y a las venas. El miocardio, que sería la capa media, y el pericardio, que sería la adventicia. Por eso les decía desde el inicio, lo que ya estudiaron desde el comienzo, estas estructuras aparentemente son muy simples, pero no por ser simples estructuralmente tienen poca importancia. Vamos a ver, el corazón, la capa muscular que tiene 4 cámaras, no nos vamos a detener en eso porque es tema de anatomía. El endocardio es la capa interna, el endotelio, que tiene la capa media con fibras de colágeno, fibras elásticas y miofibroblastos, y una capa externa, siendo siempre endocardio, que son fibras de colágeno, fibras de Purkinje, que las vamos a ver ahora. Es tan importante y tan funcional desde el punto de vista metabólico también, así como el endotelio, porque sigue siendo endotelio. Acá también el endotelio de los vasos sanguíneos es el mismo endotelio del endocardio, que hay entidades que así se conocen además en patología como endocarditis. Significa que el endocardio es el que está enfermo, y de suyo les digo que es una entidad extremadamente grave. Una endocarditis es hablar de problemas muy serios a nivel cardíaco. El miocardio, que es el músculo que ya todos lo conocen, seguramente lo han visto, es el músculo estriado muy especializado, que tiene una función o una estructura también muy especial, y que a este nivel también tiene la función prácticamente endocrina, que es secretar la hormona natriurética. El pericardio, que es la capa más externa, que tiene tejido fibrocolágeno y elástico tapizado por un mesotelio. Prácticamente lo mismo que en el endotelio. 2 capas grandes tiene, la visceral o epicardio, que es la que está íntimamente pegada propiamente al músculo cardíaco, con células mesoteliales, tejido fibrocolágeno y elástico de las arterias coronarias y venas, por donde discurren estos elementos, que son los elementos nutricios del corazón. Entonces tenemos, ustedes viendo, parietal y visceral. Esto no lo vamos a remarcar porque lo deben haber dicho seguramente en anatomía también. Desde el punto de vista histológico, el músculo cardíaco está formado por células musculares ramificadas que tienen 1 o 2 núcleos parecidos también, porque es una forma, es un tipo de músculo estriado. Se unen entre sí a través de un tipo de unión propia del músculo cardíaco, además del famoso disco intercalar. Este disco intercalar, si no lo tiene el músculo esquelético, siendo estriado, no lo tiene. El músculo del psoas, el músculo de los miembros superiores, etcétera, no lo tiene. Y el tejido muscular liso tampoco lo tiene. Por eso que es muy típico, muy peculiar, y podemos reconocer fácilmente este es corazón o este es músculo cardíaco y diferenciarlo del músculo estirado esquelético. Dice, las fibras musculares cardíacas corresponden a un conjunto de células cardíacas, ¿no?, unidas entre sí en disposición lineal, porque tienen que tener un orden, pero lógicamente para que cumpla su función, no pueden estar desperdigadas así nomás. El corazón está compuesto por 3 tipos principales de músculo cardíaco, siendo todos miocitos cardíacos, sin embargo, tienen una peculiaridad. Por ejemplo, el músculo auricular no es exactamente igual que el músculo vesicular.
Y el otro componente son las fibras musculares excitadoras o conductoras especializadas. Lo vamos a ver ahora. Los tipos de músculo auricular y ventricular contraen en gran medida de la misma manera que el músculo esquelético, cuando son requeridos lógicamente, ¿no? Y esto ustedes saben que es constante, porque el corazón no puede parar ni un minuto, ni un segundo de funcionar. Esos son los músculos propiamente tales los que se contraen. Los miocitos, que son encargados de la excitación y conducción cardíaca, sí se pueden diferenciar desde el punto de vista histológico, y obviamente su metabolismo también es diferente, porque ciertos miocitos son muy especializados y tienen alguna diferenciación. Intervienen regulando la frecuencia y el ritmo del corazón. Por eso que están separados, y ese conjunto de elementos que forman esta estructura tienen una diferenciación, siendo siempre músculos cardíacos pero muy especializados. El sistema de conducción y de excitación que tiene el corazón tiene sus componentes. Un nódulo sinoauricular, el nombre ya les dice dónde debería estar situado. En la aurícula situado cerca de la unión de la orejuela izquierda y la vena cava superior. Y el nódulo auriculoventricular situado en la aurícula derecha junto al tabique interauricular. Se comunican además entre ellos, no son aislados. De ellos se desprende el famoso haz de His, que viene a través de la aurícula derecha, entra a través del tabique interventricular, llega hasta la punta del corazón y se refleja separándose en dos ramas, una para el corazón derecho y una para el corazón izquierdo. Lo vamos a ver en esquema. Y la unidad funcional, contráctil de la fibra muscular cardíaca es el sarcómero, que está compuesto por dos tipos de filamentos, la miosina y actina, cada una con sus formas y sus componentes, igual que cualquier otro músculo esquelético también, o estriado. Los miocitos auriculares son de menor tamaño y están menos ordenados y contienen granulaciones auriculares, que lo vamos, no necesariamente se va a ver, pero sí lo podemos interpretar, que ahí cuál es el músculo auricular y cuál es el músculo ventricular. En los ventrículos generalmente los paquetes musculares son más ordenados, mientras que los músculos en las auriculares, aparte que es mucho más delgada la pared del músculo también, son un poquito más desordenadas. Por eso alguien que ya tiene un poquito de experiencia puede decir, no, este es de aurícula y este es de ventrículo, solamente por la cuestión de disposición de las fibras o los haces musculares. Sin embargo, en las aurículas, siendo tejido muscular, como hemos dicho, tienen también una función hasta cierto punto endocrina, que es la elaboración y la secreción del péptido natriurético auricular, que tiene función en la regulación fundamentalmente de la... Influye en la función renal y también influye en el control o en la homeostasia sobre la presión arterial. Acá dice, péptido natriurético puede estimular la vasodilatación, la natrio es sodio, ¿verdad? La eliminación del sodio, puede inhibir el eje renina-angiotensina-aldosterona, y esta acción es beneficiosa en la hipertensión y insuficiencia cardíaca congestiva. Miren ustedes, aparte de la función mecánica solamente del músculo auricular, tiene función también importante en la regulación de estos mecanismos. Ya hemos dicho, los miocitos se conectan o se comunican con nosotros
a través de los discos intercalares que son propios del corazón. Acá tienen un esquema, el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, se comunican a través de ellos y aquí nace la diátesis. Atraviesa, o perdón, camina un trecho a través de la pared de la aurícula derecha y llega al tabique interventricular, lanza una rama izquierda y una rama derecha. Miren la ubicación, por eso cuando en la histología también ustedes van a ver, seguramente, no sé si lo han visto, lo van a ver ahora. Si uno quiere buscar el haz de His, tiene que ubicarlo más o menos si es que está entre los músculos papilares o está en el otro lado del pericardio, porque aquí no va a haber casi. Donde se va a notar claramente está propiamente el tabique interventricular o pegado al endocardio, porque por ahí hay músculo. La famosa fibra de Purkinje, que la vas a ver. Este es el músculo cardíaco. Generalmente se pueden ver aquí los discos intercalares, por ejemplo. Uno o dos núcleos, pero hay una regularidad tanto en su disposición como en su forma. Esto se ve mucho mejor, lógicamente. Los núcleos de la célula son las fibras musculares y estos son los discos intercalares. Por eso nosotros podemos asegurar de que este músculo cardíaco no es tejido, no es músculo estriado periférico, porque el periférico incisivo no tiene discos intercalares. Una microscopía electrónica para que se vea exactamente cuáles son las características que tiene. El corazón tiene un peso que, sin ser esta clase, de todas maneras podemos mencionarlo, entre 250 y 300 gramos para las mujeres y un poquito más para los varones, dependiendo eso también de la talla, lógicamente, de cada uno de los sujetos, ¿no? Es un promedio que se tiene. El corazón izquierdo, la aurícula y el ventrículo derecho, en cuanto a músculos, siempre son más gruesos que los, o más de mayor espesor que los del lado derecho. El ventrículo derecho mide 3 a 5 milímetros, el ventrículo izquierdo entre 8 y 10 milímetros. Las válvulas también, la válvula mitral, aquí se invierte la cosa más bien. Las válvulas del corazón derecho son más grandes que las del corazón izquierdo, mientras que los músculos del corazón izquierdo son más grandes, aquí las válvulas se. Esto tiene una importancia, sí, porque si yo no conozco los valores normales, ¿cómo puedo hablar si ese corazón está crecido o no? O si está crecido el ventrículo derecho o si está crecido el ventrículo izquierdo, porque puede ser patologías diferentes también. Bueno, las válvulas tienen estas dimensiones que ustedes verán, todas las del lado derecho son más grandes. La válvula pulmonar 8,5, la válvula tricúspide hasta 12 centímetros de perímetro, la aórtica 1 centímetro menos y la válvula mitral también 2 centímetros menos que la válvula tricúspide. Y este esquema que ustedes lo van a ver mucho mejor cuando hacen su anatomía. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, siempre más delgado. Y el otro detalle que debe verse es, así se debe ver las superficies, tanto externas como internas de los órganos o los sistemas. Lisas, uniformes, brillantes. Acá tienen una válvula, y si te encuentras entre la válvula, por aquí tendría la otra, es una válvula tricúspide, pero el endocardio es así como ustedes verán, lisos, uniformes. Y acá tienen ustedes los músculos papilares, el endocardio que reviste todas las superficies del músculo del corazón hacia las cavidades, y el epicardio hacia afuera, que sería el mesotelio,
y una arteria nutricia por ahí. Aparte de las estructuras, como hemos visto, el músculo cardíaco per se tiene otras estructuras que son las válvulas. Y las válvulas cardíacas, que son clásicamente 4, la mitral, la tricuspidia, la aórtica y la pulmonar, todas tienen estructuralmente son similares. Yo diría que son iguales prácticamente, porque es difícil, imposible decir histológicamente esta es una válvula mitral, esta es una válvula tricuspide, porque la estructura es igual. Tal vez en las válvulas aórtica y pulmonar podría bien sugerir ahí porque son más delgadas y algunas tienen el nodulito, pero tendría que pasar el corte justamente por el nódulo, y si no son iguales, por eso se habla aquí en válvulas en general. Proceden 3 capas, una fibrosa, que es la central, una fibrocolagenosa densa, que es una prolongación de un cuerpo de un anillo que tiene los músculos cardíacos, y de ahí se proyecta, lo vamos a ver en un esquema también, hasta formar el anillo valvular. Y tiene 2 capas de tejido fibroelástico, una arriba y otra abajo, la tiene como sándwich, y esta capa es donde está tapizada por el endotelio. La función ya ustedes la saben, la han visto, ¿no? Permite y garantiza el flujo sanguíneo en una sola dirección. Lo que está en la aurícula izquierda debe pasar al ventrículo izquierdo, y lo que está en el ventrículo derecho debe pasar a la aurícula derecha, hacia la arteria pulmonar, y lo que está en el ventrículo izquierdo debe pasar a la aorta, ¿verdad? No debe regresar, porque si estas válvulas no son competentes, entra al campo de la patología y tienen insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, insuficiencia tricuspidia, o a la inversa, si es que están muy cerradas, tampoco dejan que el flujo de sangre salga y entra al campo de la patología. Para que vean que no son cuestiones inertes, ¿no? Tienen una tremenda trascendencia funcional también. Por eso dice que las válvulas cardíacas permiten y garantizan un flujo sanguíneo unidireccional. Tienen este aspecto que lo hemos visto en la fotografía. Los bordes de las válvulas son libres y están sostenidas por músculos papilares, especialmente la mitral y la tricúspide. A través de los músculos papilares, y estas se proyectan con cuerdas tendíneas o tendinosas hacia los bordes, casi siempre hacia los bordes libres de las válvulas. Las válvulas aórticas y pulmonares son en forma semilunar. Las válvulas cardíacas están cubiertas por el endotelio, ya lo hemos dicho, tiene un núcleo de estas características. ¿Y cuál es la función? Mejor dicho, ¿por qué tiene estas? Son un poquito elásticas todas, porque al impulsar la sangre, o al paso de la sangre a través de las cavidades y de las válvulas, justamente tienen que soportar sin deteriorarse y sin malograr los componentes de la sangre para que no sean perjudiciales, ¿no? Entonces tienen una cierta resistencia, por eso que dice el tejido conectivo laxo, que le permite amortiguar los impactos de la sangre cuando le. Porque parece mentira, pero las lesiones del endotelio pueden darse solo porque hay alteración en el flujo sanguíneo, o porque la fuerza con que es impactada ese territorio, esa zona del endotelio, es mayor que la que ellos soportan. Nuevamente vista para que vean ustedes, estas son las válvulas que estamos hablando. Son muy delgadas, algunas son translúcidas, dependerá de la edad del sujeto, y son proyecciones, se pueden dar cuenta del endocardio. Estos son los músculos papilares, y estas son las cuerdas tendidas. Bueno, las válvulas que están viendo acá igualmente. Y la aórtica y la pulmonar son 3, se acuerdan, como un nidito de paloma, pero la estructura histológica es exactamente igual. Arriba y abajo endotelio. Esta es la proyección del disco.
y la capa media fibrocolágena que estábamos señalando. ¿Tiene trascendencia esto? Sí, también, porque cuando hay alteración, lo que decíamos anteriormente también, la famosa endocarditis, lo que se malogra, entre otras cosas, son las válvulas. Los pacientes que sufren de arteriosclerosis malogran sus válvulas también. Y si malogran las válvulas, lógicamente la función está alterada también. Y entra al campo de la patología otra vez, ya sale de la histología normal. Proyección es el líquido, es una válvula. Y el corazón, para que pueda nutrirse adecuadamente y cumpla su función como debe ser, debe tener lógicamente nutrición, y esta llega a través de las arterias coronarias, derecha e izquierda. Las arterias cardíacas son de tipo muscular, de tamaño mediano, entre 5 y 10 centímetros de recorrido y un diámetro de 2 a 4 milímetros, o sea que macroscópicamente se ve. Ustedes lo han visto seguramente en macroscopía, en anatomía. Discurre por el epicardio y envían ramas al miocardio con un fino lecho capilar alrededor de las venas musculares, ¿no? Para que entre y nutra el tejido. Se dice que a través del endotelio solamente se nutre la parte más interna del corazón, pero la parte periférica tiene que ser a través de las arterias coronarias. Las principales arterias, hemos dicho, descendente anterior izquierda, circunfleja izquierda, coronaria derecha. Y la mayor parte del riego sanguíneo, del riego coronario, se produce en el momento de la diástole. La zona menos irrigada, ya hemos dicho por qué, viene del peri hacia adentro. Entonces la menos favorecida en cuanto a nutrición e irrigación es el endocardio. Las venas tributarias discurren junto a las arterias como en cualquier otra parte del organismo, drenando un gran conducto del famoso seno coronario cerca del círculo al surco auriculoventricular de cara posterior del corazón, y después se va a la circulación general. Esa es la recorrida de la anatomía. Esta es una imagen para que vean ustedes cómo se ve, cuál es el árbol arterial del corazón, ¿no? La derecha y la izquierda, de la circunfleja que está viniendo por atrás, cómo va arreglándose hasta el final. Esta imagen es una fotografía de un corazón que puede ser cualquiera de ustedes, nosotros, más joven que yo, obviamente, que no tiene alteración. Y ustedes saben que dentro de las condiciones que tiene, todos los que han ido a la altura ya saben, ¿no? Que no puede uno correr rápidamente, en fin, hasta que se adapte, en fin. Y todos los habitantes de las alturas, más arriba de los 3.000 metros, tienen diferente irrigación cardíaca, y está condicionado justamente porque, como tiene menos tensión de oxígeno la sangre, lo que debe tener entonces es mayor irrigación del corazón. La red vascular tiene que ser más rica, más grande, para que pueda nutrir adecuadamente al corazón, no solamente al corazón, sino a todo el componente vascular del organismo. Y este es un estudio que se hizo acá en el país, esto no es nada extraño, por autores médicos ya mucho más viejos que nosotros también, y que está publicado. Miren ustedes, esto es lo que sería el nivel del mar. Esto es a nivel del mar, y esto es a nivel de las alturas, de nuestra gente del Ande. Miren la cantidad tan rica vascular que tiene, y aquí se nota también un corazón un poco más grande. Y si diríamos en cuanto a red vascular, mejor irrigado. Por eso que ellos nos padecen. Sin embargo, nosotros vamos de acá y tenemos que descansar, en fin, hasta adaptar, y que después se haga un problema de hiperplasia de médula ósea, etcétera, etcétera. Salvo que ya uno vaya y que viva allá y que pueda adaptarse nuevamente. Han sido muy amables. Gracias, chicos.